tenemos por acá a, buenos días, un invitado, Yossi, cuéntame. Así es, estamos con el doctor Francisco González, él es de la farmacéutica Janssen y nos viene a hablar acerca de innovación en un cáncer, pero bueno, yo quiero que él mismo lo explique porque ustedes saben que esos términos médicos son medio complicados y después voy y meto la pata. Doctor, bienvenido. Buen día, muchas gracias, Yossi y Marcela por abrir este espacio y hago extensivo el saludo a los televidentes del programa. Sí, fíjense, en esta oportunidad, si bien vengo a hablar de cáncer, vengo lleno de buenas noticias, ¿no? Podemos decir que en los últimos años, gracias a los avances que se han hecho en la forma en que tratamos esta enfermedad, el 50% de los pacientes con cáncer se están curando de este diagnóstico, ¿no? Antes de decir cáncer era condenar a muerte al paciente y eso no es así. Y una de las situaciones, o justamente del ejemplo que les quiero hablar, es de la leucemia linfocítica crónica. Esto es si bien es un poco complicado el nombre, lo que hace referencia es a un tipo específico de cáncer. Entiendo que la leucemia es cáncer en la sangre. Es así, sí. El término leucemia hace referencia a cáncer en la sangre. Existen 4 tipos o 4 variedades de ellas y esta en específico es la más típica o la más común del adulto. Del adulto mayor. He tenido del adulto mayor. La oportunidad de conocer personas que han pasado por esta situación de tener cáncer. Entonces, me parece, como usted dice, se pueden curar, pero ¿qué tanto tiempo de repente dura lo que llamamos una cura? Porque hay casos en los que conozco que las personas pasan por una recaída. Entonces, obviamente, todo el miedo mayor que tiene una persona con cáncer es pasar por una recaída. ¿Y qué nuevas garantías existen con este tratamiento o esta innovación que me está presentando usted el día de hoy? Sí. Bueno, fíjate, en el caso particular lo primero que habría que entender y que es muy importante en espacios de comunicación públicos como este, es entender que si bien el cáncer es una sola palabra y un solo término, cada tipo de cáncer en específico es una enfermedad en sí misma. Es decir, el cáncer de mama, la leucemia, el cáncer de próstata, cada uno de ellos es una enfermedad en sí misma y tiene sus propios mecanismos, claro, sus propios protocolos y probabilidades distintas de cura, de mejora y de respuesta. Por ejemplo, en el caso de la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad que si bien hicimos un gran avance en términos de que ahora podemos proveer a los pacientes tratamientos con remisiones muy duraderas, sigue siendo una enfermedad incurable. Pero si hablamos de otras situaciones, por ejemplo, cáncer de mama, podemos saber y entendemos que si se diagnostica a tiempo podemos llegar a curar a la paciente. Con este nuevo medicamento que nos estabas conversando, pues obviamente una de las cosas más dolorosas, inclusive pues más tristes, es ver cómo una persona pues pierde sus capacidades o pasa muy malos ratos por el tratamiento ya sea de radioterapia o de quimioterapia. ¿Esta alternativa igual tiene algún componente de síntomas malos o de malos momentos para el paciente o es diferente? Sí, fíjate, es diferente porque Ibrutinib, que es específicamente el medicamento que recientemente Farmacia y Drogas de Panamá ha aprobado para que esté disponible en nuestro país, es lo que pertenece a las terapias dirigidas. Las terapias dirigidas es un tipo de tratamiento para el cáncer que permite distinguir células buenas de células malas, claro, a diferencia de la quimio. Cuando uno da quimioterapia, la quimioterapia no distingue entre bueno y malo y por supuesto está lleno de mucha toxicidad. Claro. Ibrutinib o las terapias dirigidas en particular son capaces de distinguir cuáles son los mecanismos propios de la célula mala respetando las buenas. Por ejemplo, este tipo de leucemia es una leucemia que es muy común en el adulto mayor. Habitualmente el diagnóstico ocurre a los 70 años. Wow. Supongan ustedes el reto que pueda significar para el médico tener un abuelito de 70 años, probablemente con otras enfermedades, claro, y además leucemia. Tratarlos con quimioterapia, que era lo que había antes, era un reto y muchas veces imposible. Claro, y a los 70 años aguantar la toxicidad de la quimioterapia, además de todas las otras condiciones que probablemente una persona de 70 años pueda tener, pues sería muy difícil, la expectativa de vida muy corta. Es así. Y entonces, volviendo a tu pregunta, esta terapia dirigida en particular, cuando se hicieron los ensayos clínicos, entendimos que el 90% de los pacientes tuvieron remisiones y respuestas, que después de un seguimiento de 3 años los pacientes siguen en remisión con Ibrutinib, pero la toxicidad está a favor del paciente. Claro, yo conozco médicos extranjeros que me han dicho que en algún momento dado, cuando han tenido un familiar con cáncer, han preferido no
hacer que este familiar pase por este tipo de terapia, como lo que acabamos de mencionar, perdón. Como la la quimio, quimioterapia. gracias. Porque ellos han dicho, está comprobado que esto sí ayuda al paciente, pero al final tiene una serie de efectos negativos que hace la vida de esta persona más difícil. Ahora, usted me comenta efectivamente que tenemos esto y lo han probado. ¿Dónde se ha probado? ¿Cuál es el número de personas que lo han probado? ¿Y cómo sabemos que es realmente efectivo? Sí, el programa de desarrollo clínico Ibrutinib se ejecutó en aproximadamente 7 ensayos clínicos en diferentes centros y países. A la fecha hay alrededor de 7.000 pacientes tratados en el mundo. Wow, Y ha es venido, bastante. sí, ha venido a cambiar la forma en que tratamos esta enfermedad, es decir, el nuevo estándar de tratamiento para esta enfermedad, para aquellos pacientes que no respondieron más a la quimioterapia o que no eran elegibles para quimioterapia, ahora tienen la oportunidad de recibir este medicamento, que además de tener el perfil de eficacia que les acabo de comentar de que casi todos los pacientes responden y se mantienen bien en el tiempo, además tiene un perfil de conveniencia porque De confort también para el confort, paciente, porque que es muy es oral, importante. es un tratamiento que se ¿Y toma es en más tableta. económico? Fíjate, en términos del costo directo de adquisición, esto es un producto de lo que se llama productos de alta tecnología y que pertenecen a un grupo específico de fármacos, pero existe, cuando tú te pones a considerar otros elementos como por ejemplo el paciente no va a ocupar la sala de quimioterapia, el paciente no va a hacer infecciones relacionadas a la quimioterapia, el paciente no va a tener que ser hospitalizados, para el sistema de salud probablemente represente un ahorro porque ahorro, tienes claro. pacientes que no están pereciendo por la enfermedad, Y que que no están están ocupando, respondiendo claro, y camillas. que no están ocupando camillas, sino que los mantienes en casa. Entonces, Claro en que términos sí. del balance, probablemente sea conveniente para el sistema de salud como un todo. Doctor, muchísimas gracias por toda esa Gracias. información y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y por abrir espacio para este tipo de temas.